vamos juntos a la palabra donde hemos estado estudiando, Romanos capítulo 12, que es muy conocido por todos. Capítulo 12. Vamos a volverlo a leer, 12, 1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Creo que el sueño que todos tenemos aquí en este lugar, por eso estamos acá, es poder vivir en esta perfecta voluntad de Dios. Esa voluntad que es agradable, que causa beneplácito, que causa felicidad, gozo. Cuando hemos estado en esa presencia que uno no quiere cambiar el momento por nada, esos momentos de gloria, de presencia, de descanso, de reposo, que uno quisiera quedarse allí y que que el tiempo no pasara. Algunos han vivido un momento como esos, en un encuentro, en un retiro, en un tiempo de alabanza, en una predicación, un toque del Señor. De eso que no queremos como que ese momento se terminara, que fuera eterno, que se prolongara. Algo así como le pasó a los discípulos que dice que estaban con Jesús y Él se transfiguró, precisamente hablando de transfigurar, de transformarse. De tal manera que cuando ellos estaban allí viendo la gloria del Señor, cómo resplandecía su rostro, ellos dijeron: Señor, hagamos una cosa, vamos a levantar 3 carpas aquí y quedémonos en este lugar. ¿Para qué nos vamos para la casa? Esa buena voluntad de Dios es la que hoy queremos al final llegar a ella. ¿Cómo vivir en esa voluntad de Dios? No se puede si no renovamos nuestro entendimiento. Y aquí en este pasaje nos habla como de 4 o 5 cosas que nos manda. Lo primero que nos manda el pasaje, ¿qué es? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Lo primero que nos manda el pasaje es ¿a qué? A presentarnos o a ofrecernos delante de Dios como sacrificios vivos. Ustedes han visto, ven acá que quería tener una parrilla, pero no se pudo. No pudimos tener la parrilla porque la parrilla no aguantó más y bueno, ya no lo tenemos. Hagan de cuenta que esto es fuego. En la antigüedad cuando iban a entrar el pueblo de Israel, para entrar al tabernáculo, para entrar a ministrar al Señor, ellos debían llevar un sacrificio. Para ellos entrar a la presencia de Dios necesitaba santidad y pureza. Y para poderlo hacer, entonces Dios demandaba, había unas estipulaciones en la Biblia que decía que para que ellos pudieran entrar a la presencia del Señor debían llevar a un corderito, debían llevar un sacrificio. Y ese sacrificio, ellos le imponían las manos sobre ese becerro, ellos confesaban sus pecados sobre ese becerro, sobre ese sacrificio, ese cabrito, lo que llevaran, y lo ofrecían allí. Y ese cabrito estaba representándoles a ellos, representando su arrepentimiento, representando su conversión, representando esa confesión de pecados, y entraban delante del Señor para que pudieran adorar a Dios. Hoy quiero que cuando vean ustedes esto,
lo vean como un altar. Hagan de cuenta que aquí está esto, un fuego, carbones encendidos. El sacerdote estaba allí tomando el carnerito, el becerro. Estaban las filas de las familias que venían por familias y ofrecían ese sacrificio. Aquí en este pasaje, cuando Pablo está hablando de ofrecernos, como ofrecer nuestros cuerpos físicos en sacrificio vivo, él está pensando ya no en un cordero, ya no en un carnero, ya no de pronto un animal, sino que está pensando en que cada uno debe venir y ofrecerse personalmente como sacrificio delante del Señor. No para expiación de pecados, porque eso lo hizo Jesús en la cruz de Calvario. Por eso Él vino y Él fue a la cruz, que Él fue como un cordero al matadero, dice la palabra del Señor. Él tomó nuestros pecados, ese animal, ese cordero, ese sacrificio en el Antiguo Testamento hablaba proféticamente, hablaba hacia el futuro del Hijo de Dios que vendría como un cordero para sacrificarse por nuestros pecados. Hoy el Señor nos dice que debemos ofrecernos en sacrificio, y ahorita vamos a entrar hacia eso. Entonces lo primero es ofrecernos o presentarnos ante Dios. Lo segundo dice que ese es nuestro culto racional. Dice que este sacrificio debe ser santo, vivo y agradable a Dios. Luego nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esta parte la vimos la semana pasada. ¿Por qué? Solo podemos ofrecernos si hay una transformación en nuestra vida a través de la renovación de nuestro entendimiento, y de eso lo hablamos la semana pasada. Y luego nos dice la tercera cosa que vamos a mirar hoy. La primera, cómo ofrecernos en sacrificio vivo, y la segunda que vamos a ver hoy es cómo comprobar la buena voluntad de Dios, cómo caminar en la buena voluntad de Dios, cómo conocer esa voluntad para nuestras vidas. Lo primero que nos dice aquí este versículo 1, el propósito de este versículo, el propósito de este pasaje es que todo lo que hagamos con nuestro cuerpo físico, todo lo que hagamos con nuestro cuerpo físico, emocional, espiritual, es decir, con nuestra vida, debe ser una adoración al Señor. Por eso dice, ofrezcámonos al Señor, presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio. Y luego Él le da el nombre a ese sacrificio y dice, ese sacrificio es el verdadero culto racional. Quiero leerles un pasaje, a ver cómo lo hago, un pasaje en otra versión. Si alguno tiene alguna otra versión, vamos a mirar allí Romanos 12 en otras versiones, para que podamos de pronto entender un poco más este pasaje. Voy a leerles en esta traducción. A ver, les voy a leer. La Reina Valera contemporánea dice, así que hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben por sí mismos, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Voy a leerles la traducción en lenguaje actual. Dice, por esto, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes. Me gusta esto que dice acá. Ya que el Señor ha sido tan bueno, los capítulos del 1 al 11
fue una doxología, un estudio que dio el apóstol Pablo acerca de todo el sacrificio, de toda la justificación, de toda la obra. Dio una enseñanza de todo lo que era la exigencia de la palabra, de la Biblia, para la justificación, para la santidad, para la pureza. Y al final de todo esto, entonces él dice: ya que Dios ha sido tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Qué bueno, ¿no? Esta traducción. Así es como se le debe adorar a Él. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Cuántos desean en su vida vivir de esa manera? Agradando. Mira que desde nuestro despertar, no solamente nuestro despertar, desde nuestro dormir, que sea una adoración constante al Señor. Que nuestra vida, en lo que hagamos, no haya mala conciencia. Que lo que salgan de nuestros labios, que lo que hagan nuestras manos, que lo que miren nuestros ojos, lo que oigan nuestros oídos, que todo lo que hagamos con nuestro cuerpo, eso es lo que está diciendo el pasaje, que nuestra vida, nuestro estilo de vida sea una adoración constante. ¿Cuál es el propósito de estos versículos? Es que realmente nosotros encontremos la manera de vivir de tal manera que hagamos ver a Cristo tan valioso como realmente es Él. Es decir, que lo que nosotros expresemos en nuestra forma de vivir sea un reflejo, una muestra del alto valor que tiene Cristo para nuestra vida. Es decir, que el mundo entero pueda ver en nosotros un reflejo de lo que es la adoración al Señor. Este capítulo 12 es el final de toda esa teología, de toda esa doctrina, de toda esa doxología, de todas esas enseñanzas, y la conclusión final del apóstol Pablo, que es: por todo lo que Dios hizo, por todo lo que Dios ha hecho con ustedes, por todo ese amor tan grande, por haberlo rescatado sin que lo merezcamos, por habernos salvado sin que nosotros lo hubiésemos buscado, por haber visto esa gran misericordia de Dios para con nosotros, por poder experimentar esa bondad tan inefable, esa sabiduría tan profunda, ese misterio oculto por los siglos de Dios, y era que a través de Jesús justificarnos, perdonarnos, limpiarnos. Él dice: ¿qué es lo que debemos hacer? Vivir una vida de adoración constante al Señor. Vivir una vida de adoración constante al Señor. Que todo lo que hagamos, que todo lo que salga de nuestros labios, que todo lo que salga de nuestras manos, con nuestros pies, lo que caminemos, lo que hagamos, todo eso sea un sacrificio. Por eso dice vivo, un sacrificio vivo. Es decir, hagan de cuenta que aquí está el sacrificio, que aquí está la parrilla. Él nos está diciendo: vivan ustedes como un sacrificio constante. Miren, no es fácil, no es fácil. A veces es un sacrificio cambiar ese canal, ese programa de televisión. A veces uno quisiera darle a la carne ese deleite y de pronto seguir contemplando la imagen que estás viendo. Quizás empiezas a sentir la sensación en tu cuerpo de placer, y el Señor te dice: no, no. Recuerda que lo que tus labios ven me debe adorar a mí y me debe agradar. Entonces, coger el control y cambiar. Es un sacrificio vivo. O apagar. Es un sacrificio cuando de pronto el Señor, tú dices: no, mañana me levanto temprano, tengo que llegar a la universidad, al trabajo, tengo que ir a cumplir mis deberes, debo estar a las 7, me levanto a las 5 a orar.
y a las 5 suena ese despertador, esta semana que ha llovido y ha hecho ese frío, ay, no, voy a ponerle otra vez la alarma media horita más. Es un sacrificio levantarse de madrugada a orar. Es un sacrificio a veces tener que salir de las cobijas, meterse a la ducha, refrescar y ahí sí despertar e ir a adorar al Señor. A veces es un sacrificio. Es un sacrificio cuando alguien te hace algo malo, cuando alguien viene y te insulta, o alguien es injusto contigo, el jefe, la persona de autoridad donde tú trabajas, y tú quieres reaccionar y decirle, ¡ah! Y el Señor te dice, es que tú eres el reflejo de mi gloria y de mi presencia. Ten en cuenta que no se trata de ti, se trata de mí. Lo que tú hagas, podemos ponerlo de esta manera. Esos capítulos del 1 al 11 de Romanos, el Señor quiere que nosotros en nuestra vida sea una doxología para el mundo. Que nuestra vida sea como dicen en Corintios, nuestra vida sea cartas leídas para el mundo. Dios quiere que al ver la manera cotidiana, la manera en que tú y yo vivimos, Dios quiere que esa manera de vivir para el mundo entero los inspire, los anime, los llame a ellos a vivir una vida agradable delante del Señor. Por eso Él comienza diciéndonos precisamente esto. Lo que significa la renovación de la mente es cambiar nuestra forma de pensar y de vivir, porque ya ahora no vivimos para nosotros, vivimos para Él, vivimos para entregarle. Es decir, podemos decir que nuestra forma de vivir se vuelve una adoración, un sacrificio vivo para Dios, a medida que no nos conformamos a este mundo, a medida que los valores del mundo empiezan a dejar de ser valores nuestros, a medida que somos transformados por la renovación de nuestra mente, se vuelve preciosa para ti de tal manera que tú vives un estilo de vida de amor, de adoración y de sacrificio. Dios quiere que el pueblo de Él refleje su amor. Ustedes hemos leído cuando narra los pasajes que Jesús cuando venía, la gente se agolpaba donde Él estaba. Venían prostitutas, la gente que nadie quería estar con, las prostitutas, los pecadores, todos aquellos que no querían nada de Dios, de un momento a otro empiezan a ver en la forma de hablar de Jesús, en la forma de vivir de Jesús, empiezan a ver algo que les atraía, empiezan a ver en Jesús su manera de ser, sus palabras, su manera de trato con la gente, empiezan a ver en Jesús algo que luego ellos terminan siendo rendidos en su corazón y siguiendo sus pisadas y sus caminos. Tú y yo somos para el mundo ese reflejo. Dios quiere que podamos entender lo que significa ser una nueva creación, lo que es una vida transfigurada, transformada, es convertirnos en lo que realmente somos, la luz del mundo, la sal de la tierra, es convertirnos realmente para el mundo, convertirnos en una adoración constante, que reflejemos en nuestra vida cotidiana. Y este capítulo 12 habla, de ahí en adelante, ahora lo vamos a ver, habla de las relaciones con los demás, habla de la manera en que nuestra vida, al ser vivida como agrada a Dios, va a convertirse como en una comunicación, como una propaganda del cielo, una propaganda de Dios. Porque la gente empieza a ver en nosotros que Dios vale tanto, que nuestras vidas han sido transformadas, han sido cambiadas, han sido renovadas. Luego, la segunda cosa que nos dice, que lo hablamos la semana pasada, es: no os conforméis, es decir, no nos aliemos, no nos amoldemos a la manera del mundo, no nos acomodemos a la forma del mundo, no vivamos como el mundo. A veces hay una lucha en el cristiano, hay una lucha entre querer no sonar o no parecer como diferente a los demás, y hoy en día tratando a veces
pretendiendo nosotros ganarnos a la gente, a veces no termina de haber diferenciación entre lo que nosotros creemos y en lo que nosotros profesamos y lo que hace cualquier persona en el mundo. A veces no hay diferencia. Pareciera como que tuviéramos temor de dar a conocer nuestra fe a la gente. Ahí sí podríamos nosotros decir con toda autoridad, salgamos del closet, salgamos del closet. Hay muchos creyentes, llevan años y aún en su unidad, en su trabajo, no lo saben. ¿Por qué? Porque cuando ellos miran al creyente, miran a esta persona, la única visual que tienen de un cristiano es que coge la Biblia, se la mete bajo el brazo, no saben si es Biblia o desodorante, y salen los domingos y vuelve y entran a su casa, pero el resto de la vida no hay diferencia. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Tiene que darse cuenta que nosotros somos el sacrificio de adoración al Señor, que nuestra vida tiene que reflejar la transfiguración, la transformación, que nuestra vida tiene que reflejar el amor de Dios en lo que hagamos, que la gente pueda ver en nosotros unas personas que no se han conformado a ese mundo, que no se han conformado. Por eso dice, ¿para qué? La tercera cosa, comprobemos la buena voluntad de Dios, que es ¿qué? Agradable y es perfecta. Aquí hay dos aspectos de la voluntad de Dios que debemos entender. Hay dos clases de voluntades que nos refleja o nos da la palabra del Señor. Una es la voluntad soberana de Dios y la segunda es la voluntad de mando o de comando, lo que Él nos manda a hacer, nos ordena a hacer. La primera voluntad es la voluntad soberana o decretada de Dios, es decir, es la voluntad de Dios, de un Dios que lo controla absolutamente todo. ¿Han oído esta expresión? Es que, bueno, si es la voluntad de Dios, se accidentó, le cayó encima una pared, es la voluntad de Dios, ¿no? Muchos de nosotros fuimos levantados en esta creencia tradicional donde nos decían es que absolutamente todo lo que pasa por la voluntad de Dios. E inclusive el pasaje que dice que nada sucede, no se cae un cabello sin la voluntad de Dios. Yo le voy a preguntar al Señor no cuántos cabellos me quedan, sino cuántos se me han caído. Eso es lo que tengo que preguntarle al Señor, a ver si me lo resuelve cuando vaya allá. Y esa voluntad soberana se refiere a aquello que Dios ha decretado y que se cumple, lo conozcamos o no, lo sepamos o no, estemos de acuerdo o no, esté el gobernante que esté, no importa lo que sea, Dios ha decretado algo y se cumple. Esa es la voluntad soberana. Por ejemplo, la voluntad soberana es que el Señor dijo que Él iba a enviar a un Salvador. Él enviaría a Jesús, estuviese Herodes o quien estuviese, el Salvador vendría. Cuando Él ha decretado cosas soberanas, quiere decir que independiente a la voluntad del hombre, independiente a las situaciones, a las circunstancias, a la política del momento, eso se va a cumplir. Él dice que Jesús viene por segunda vez por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Eso se va a cumplir. Él dice que Jesús vuelve en un caballo blanco y que Él vuelve por una iglesia gloriosa. Va a ser, Él habla de una Jerusalén celestial. El Señor dice que viene por un pueblo escogido. Eso se va a cumplir. Él dice al final que Él va a instituir su reino, va a instituir su reinado. Eso se va a cumplir. Esa es la voluntad soberana. Y la Biblia nos habla de esta voluntad, por ejemplo, en Mateo 26, 39. Aquí hay un pasaje que nos habla, Mateo 26, 39. Mateo capítulo 26, 39 nos narra algo que nos deja ver esa voluntad del Señor. Aquí está hablando Jesús con su Padre.
Y su Padre, en esa voluntad soberana, sobrenatural, esa voluntad que nadie puede cambiar, esa voluntad que se va a cumplir, estaba Jesús hablando con su Padre. Entonces Jesús les dijo a los discípulos, Él hace un alto y le habla y le dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, ¿qué dijo? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como ¿qué? Como tú. Y luego vino a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez el Señor estaba hablando, pidiéndole a Dios que si era posible, esa voluntad soberana, si es posible. Esto es como contradictorio a veces pensar que Dios en su voluntad soberana haya programado, haya decretado, haya planeado la muerte del Hijo de Dios. Tremendo. Mira lo que dice. Y él vuelve otra vez y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Qué ejemplo de Jesús. Él dice: Señor, esta circunstancia es soberanía tuya. ¿Qué ejemplo nos da el maestro? Señor, ¿es tu voluntad que yo padezca esto por tu nombre? Me llama la atención algo de este pasaje, que muestra la voluntad del ser humano. Aún Jesús, con todo y que vino a hacer la voluntad del Padre, el Padre le dio la libertad para que Jesús escogiera hacer o no la voluntad de Dios. ¿Cuál era la gran inquietud? ¿Cuál era? Jesús estaba en angustia. Si leemos antes, dice que Jesús, en el versículo 37 dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que Jesús estaba viendo el suplicio antes de que viniera. Él estaba viendo su sangre correr. Él estaba ya viendo el cuadro de lo que sucedería a partir de esa noche, de toda la angustia que se sobrevendría sobre él. Él estaba mirando el dolor, él estaba mirando el desgarro de su propia madre, de María. Él estaba pensando en el dolor que tendrían los discípulos. Él estaría viendo el abandono que le iba a hacer Judas. Él iba a ver lo que Pedro iba a hacer. Él estaba mirando todo el escenario, todo el cuadro, y él empezó a angustiarse en su corazón. Pero ¿cuál era el tema aquí en este momento en el Getsemaní? Señor, si yo tengo que padecer, si es tu voluntad, Señor, solamente dime una cosa, Dios. Padre, hay posibilidad de que esto pase, Señor, pero si es tu voluntad, solo dime y yo voy a hacerlo. ¿Qué ejemplo? Y eso es a lo que nos está invitando también el pasaje del capítulo 12 de Romanos. Dios quiere un pueblo que esté dispuesto, como Jesús, a decirle: Señor, yo estoy en este trabajo y las condiciones son tan crueles, tan fuertes, a veces hay tanta injusticia, Señor, es como tan fuerte ese asunto, pero Señor, dime, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? Me tienes aquí por un propósito, Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos lleva a eso? A que podamos no ponernos a nosotros primero, más bien poner nuestra vida en el altar de sacrificio y venir delante del altar y decir: Señor, ¿es esta tu voluntad, Padre? Señor, ¿es esta la mujer? Mire mi corazón, yo estoy enamorado. Señor, mira esos ojos, mira esa gargantica que tiene, Señor.
Ay, Padre, yo estoy tragado, Señor, yo solo pienso en ella. Pero, Señor, es la mujer que tú tienes para mí. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? Que podamos, antes de hacer lo que sea, decirle, Señor, es tu voluntad. Yo recuerdo cuando estaba joven, bueno, bello todavía, pero era joven, hace unos 30 años ya. Uy, no, 30 años han pasado, Dios mío. Uy, cuando yo llegué al Señor hace 30 años, yo recuerdo que venía aquí a Limes, al instituto, vivía en el distrito de Agua Blanca y venía siempre a Limes. Y yo recuerdo orando por la bendición, estaba sin trabajo, enseñaba piscina, enseñaba natación, pero no me daba pues lo suficiente. Entonces yo siempre oraba y le pedía al Señor ese trabajo, le pedía la oficina, no sabía hacer nada, pues yo le pedía una oficina para algo, pero le pedía, ¿no? Señor, dame un trabajo. Y todos soñamos, como soñamos todos, con un buen puesto, la secretaria y todo. Y un día, yo recuerdo, después de varios tiempos orando, me llamó una hermana de la iglesia, alguien, y me dijo, mire, ¿tú estás sin trabajo? Yo sí. Entonces me dice, mira, es que hay un trabajo en un lugar, una empresa que creo que ya no existe, no sé si Miguel A. Correa, que era de construcción, era de materiales de construcción. Entonces, cuando yo voy, ¿sabe qué era el trabajo? Era mensajero y llevar bultos de cemento, llevar todo eso de construcción en la ciudad a algún lugar. Y yo, ¡ay! Pero Señor, pero mira esta pinta, Señor, pero es que, imagínate. Y yo en una bicicleta parrillona, Señor, pero por favor, yo salí del bachillerato y te sirvo. Ay, no puede haber algo mejorcito. Ay, Señor. Y mi papá encima, mi papá ahí conmigo, ¿no? Mi hijo, ay, ustedes esa iglesia ya le van a dar de comer, ¿no? Ya le van a dar sueldo, pues. Yo decía, Señor, qué persecución que tengo en mi casa. Ni qué persecución ni qué nada, sino que no ayudaba para nada en mi casa. Solo me mantenía, era predicando y orando y todo. Y mi papá decía en mi casa, bueno, ¿y quién le va a dar de comer? Imagínate. Entonces, finalmente yo era, Señor, no, luchando. Y el Señor me dijo, acepta, ese trabajo te lo tengo para ti. No, Señor, de altar, Señor, es tu voluntad ese trabajo, Señor. Tú quieres que yo esté sudado, Señor, yo soy delgado, pero va a quedar más delgado todavía, Señor. Esa es tu voluntad. Y el Señor dijo, esa es. Y entonces, yo recuerdo cuando empecé a trabajar allá, no solamente el trabajo era duro, no conocía mucho Cali, ahí fue donde conocí, yo por eso voy a Cali donde sea, porque ahí aprendí, por lo menos conocí, es un beneficio, conocí Cali por todo lado que no conocía. Y yo recuerdo, la segunda cosa que me pasó ahí durita, era que la jefe desde el comienzo me la montó, yo no sé por qué, no sé qué era, pero me la montó. Y no solamente me tocaba eso, sino que me puso que yo era la que tenía que limpiar y barrer y arreglar las cosas allí, levantar la persiana. Iba y le traía el tintico a las 7:30 de la mañana y a veces me miraba y regaba. Limpie. ¡Ah! De altar, sacrificio. Ay, Señor, Señor, sácame de aquí, Señor. No más, Señor, ya no la aguanto, no la soporto. Llévatela o te la mando. Si mentiras, no. Señor, por favor. No, el Señor era ahí. 6 meses, no, menos de 6 meses. Yo recuerdo un día que yo estaba en la danza, en el equipo de danza, tenía una presentación en una de los simposios en Bogotá. Yo era parte del equipo de alabanza. Harold era el que representaba a David, yo era el copero de David, yo era el que estaba ahí y todo. Y había pedido el permiso porque cumplía el periodo de prueba. Y le había dicho a Lida, nunca me olvido de Lida, pues la terminamos de irla muy bien y todo. Y nunca me olvido de ella porque yo le había dicho al dueño que si podía tener permiso para ir a Bogotá al simposio. Y él le había dicho que sí. Y el día que yo me iba a ir para el simposio, eso era una Semana Santa, tenía la maleta lista, bajó el jefe y dijo, no, si usted se va por allá cuando venga ya no tiene trabajo. Usted no se puede ir. Es que eso de que los permisos, no, yo que eso va a ser un problema. Si usted se va, cuando venga ya no tiene trabajo.
Y yo me quedé así. Yo dije, pero jefe, si yo confío en su palabra, yo le pregunté y yo me comprometí. No, no, usted verá, si usted se va, pierde el trabajo. Entonces venían los pasajes a mi mente, ¿no? Someteos a las autoridades, la honra. Y yo dije, bueno, pues ni modo. Y se levanta esta señora Lida y le dice al jefe, mire jefe, yo tengo que velar por mis trabajadores aquí en la planta, todo este trabajo. Y yo hasta ahora, en todos los años que tengo, nunca he tenido un trabajador como este. Del respeto que tiene, del trabajo que hace, nunca yo he podido tener a alguien como él. Y dijo, si el problema es porque no hay quien vaya, llamó ella a su hermano y le dijo, yo te pago. Y le dijo, jefe, si él se va, yo me voy también. Yo, wow, Señor. Resumiendo el asunto para poder seguir con el tema, al final ella le dijo a él, es que realmente este muchacho lo que habla de Dios realmente lo vive. Y le dijo, y yo hasta ahora no he tenido un empleado como él. Cuando regresé pues de allá, ¿cómo será que me ascendieron y de todo? Cuando ya después de eso, gracias al Señor, ya había pasado la prueba, ya ni siquiera traía el tinto, ella me compraba tinto a mí y todo. Y ya la cosa cambió, me ascendió, me puse después de vendedor. Y ya cuando me salió pues una oportunidad mucho mejor, que podía estudiar y hacer la carrera y todo, como me pedía, el mismo jefe me duplicaba el sueldo, venga, no se vaya, que esto, que lo otro. Pero ¿sabe qué era la voluntad de Dios? Era que pudiera mostrar su nombre en ese lugar, que pudiera mostrar en medio de un ambiente antagónico y todo, mostrar al Señor. ¿Qué es lo que vemos en este pasaje? Entonces, reconociendo esa soberanía de Dios. Hay cosas soberanas de parte de Dios que tenemos que nosotros entender, que Dios en su voluntad, Él ha establecido y nada lo cambia. Nada lo cambia. Ahora, hay una segunda voluntad de Dios, y se llama la voluntad de mando. ¿Qué es la voluntad de mando? Es la voluntad que Dios demanda o que Dios ordena o que el Señor pide, pero que nosotros determinamos si la cumplimos o no. O sea, esa voluntad es lo que Dios dice, yo quiero que tú seas. Por ejemplo, Él dice en 1 Tesalonicenses 5:18 que su voluntad es que demos gracias a Dios en toda circunstancia. Es decir, Él dice, yo quiero que tú le des gracias a Dios por todo. ¿Lo hacemos? Por ejemplo, Él lo dice también en Mateo 7:21. Él dice, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que todo el que hace su voluntad. ¿Qué es lo que nos dice allí el Señor? Mire, por ejemplo, Él dice, esta es mi voluntad, que os apartéis de toda fornicación, que os apartéis de todo adulterio, que os apartéis de toda mentira y de todo engaño, que todos hablen verdad con su hermano. El Señor nos expresa su voluntad, esa es la voluntad mando o la voluntad mandada por Dios, que Él nos dice, hagan esto, pero nosotros decidimos si la hacemos o no. Y la Biblia nos muestra todos esos pasajes donde Él dice, yo quiero esto, pero Él nos da a nosotros esa libertad. ¿Por qué? Por ejemplo, alguna vez en el Antiguo Testamento Él escogió a un hombre llamado Saúl, y el Señor inclusive profetizó sobre Saúl y le dijo, yo te he escogido entre todo Israel, yo te he escogido para que seas rey sobre Israel. Y no solamente tú vas a ser rey, sino que toda tu descendencia va a ser de la realeza, van a ser reyes por todas las generaciones. Dios le expresó en ese caso, a Saúl esa voluntad. Y llegó un momento en que Saúl, en el primer mandato que Dios le dijo, la voluntad que Dios le dio, una voluntad mando que Dios le dijo, vaya, esta es la primera cosa que vas a hacer, vas a derrotar a los amalecitas,
vas a ir donde ese pueblo, vas a destruirlo todo. Y él le da las instrucciones muy claro, porque este pueblo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, este pueblo los persiguió en medio de esa salida. Y eso no se los voy a perdonar. Voy a raer sobre la tierra a los amalecitas. Y Saúl llegó, y cuando vio a los amalecitas, vio algunas amalecitas y vio algunos tesoros. Él escogió lo mejor y lo retuvo, e inclusive el mismo rey de Amalec. Y cuando viene el profeta le dice: ¿qué has hecho, Saúl? El Señor te mandó a hacer esto, ¿y por qué desobedeciste? Y ahí es la frase famosa que el Señor dice, que para Dios, Dios honra a aquellos que obedecen su voluntad. Él prefiere que la gente haga su voluntad a que le entregue sacrificios. ¿Y qué pasó de ahí en adelante? Que entonces el Señor no cumplió eso que le dijo a Saúl. Le dijo: no haga yo tal cosa. Al contrario, dijo: hasta aquí tú eres rey, te he quitado el reinado a ti y a toda tu descendencia. Es decir, hay una voluntad de Dios que Dios demanda, que Dios espera que cumplamos, y nosotros definimos o decidimos qué hacer. ¿Qué es lo que el Señor quiere con nosotros? Que realmente nosotros podamos llegar de rodillas delante de Él, reconociendo que Dios honra a los que le honran, que Dios honra a los que buscan su voluntad. Primera de Tesalonicenses, vamos a mirarlo juntos, 5:18, que nos dice. Primera de Tesalonicenses 5:18. A ver dónde está Tesalonicenses. 5:18 nos dice: aquí hay como una exhortación a cómo quiere Dios que vivamos. Dice desde el 12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima. Sigamos más adelante. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. En el 15 dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos con otros, para con otros. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, no apaguéis dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, estos son como comandos o son mandatos que Dios nos da. Dios nos dice que debemos abstenernos de fornicación, debemos guardarnos de mezclarnos. Dios le dice a un creyente, por ejemplo, que no se case en yugo desigual. Eso es algo que Dios pide y nosotros decidimos cumplirlo o no. La palabra nos dice en Primera de Juan que todo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice: cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué es lo que entonces encontramos en esta voluntad, mandato de parte de Dios? Dios, al mandarnos, Él declara que su palabra es autoridad decisiva y máxima o final sobre nuestro caminar. Así como lo vimos en Jesús. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros aprendamos a llevar delante de Dios cada una de mis decisiones, cada uno de mis caminos. Poder vivir, como dice la palabra, como sacrificios vivos. Es decir, hacer la voluntad de Dios a veces cuesta. Mantener la santidad cuesta. ¿Qué es lo que ha pasado con la iglesia de hoy? Que nos hemos olvidado que el Señor quiere un pueblo santo. Y nos hemos acomodado con muy poco. Nos conformamos a una vida mediocre. Nos conformamos con 5 minuticos de oración y ese es nuestro devocional. Nos olvidamos que Dios recompensa a aquel que paga un precio en su presencia. Queremos la bendición, pero no queremos el sacrificio. Queremos la corona de gloria, pero no queremos tomar la cruz. No nos queremos negar a nosotros mismos. Queremos
comprobar la buena voluntad de Dios. Queremos experimentar y poder palpar la voluntad de Dios, que Dios nos prospere, que Dios nos bendiga, que Dios nos dé salud, que Dios nos lleve con bien, pero no queremos someternos a su palabra y a su voluntad. ¿Cuál es el llamado que Dios nos hace hoy a través de este texto? Él está diciendo: yo busco un pueblo que viva como un pueblo adorador, que su adoración no sea lo que me dan cada 8 días cuando llegan al templo, cuando llegan al servicio. No, que entiendan que la adoración para Dios es lo que hacemos con nuestras manos, lo que hacemos con nuestros pies, lo que ven nuestros ojos, lo que hablan nuestros labios, lo que oye nuestros oídos. Para Dios, adoración es todo lo que hacemos. ¿Cómo trabajamos? La integridad, la puntualidad, la responsabilidad. Para Dios, adoración es lo que yo hago con mi hijo, con mi hija, lo que yo hago con mi esposa. Eso es adoración para Dios. Ese es vuestro culto racional. El Señor se goza no solamente con el que predica aquí en un púlpito. El Señor se goza igual y recibe adoración con el padre que le cambia el pañal al hijo. Es lo mismo para Dios. Adoración es que todo lo que hagamos, lo hagamos para la honra y la gloria del Señor. Que nos abstengamos con los miembros de nuestro cuerpo de ser ofrecidos al pecado y al deleite nuestro. No, Señor, mis manos son tuyas, no quiero pecar con ellas. Estos labios lindos, preciosos, estos labios son tuyos, Señor. Son para exaltarte, son para agradarte. Que de mis labios no salga una palabra corrompida, que no salga un grito, que salga alabanza y adoración. Eso es lo que nos dice este pasaje, lo que el Señor nos habla hoy. Nos dice: debemos vivir vidas santas, debemos vivir vidas de integridad, debemos vivir vidas de consagración. Solo así, renovando nuestro entendimiento, entendiendo que todo lo que vivimos debe ser vivido para la gloria del Señor. Entendiendo esto, entonces podemos decir: Señor, realmente yo vivo como un sacrificio vivo. Yo soy una adoración constante. Mi vida debe convertirse en esto. 3 cosas tenemos que entender ya para terminar. Número 1, lo primero que necesitamos es tener una mente renovada para poder aplicar la palabra de Dios a nuestro quehacer diario, a nuestro vivir diario. Si no renovamos la mente, no es posible. Por eso dice que debemos ser transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento. Sin una renovación no podremos comprobar la buena voluntad de Dios, no podremos palparla. Mire, no todo en la palabra del Señor está estipulado, pero cuando nos sometemos a su palabra sabremos cuál es la voluntad de Él. Lo segundo es la aplicación de esas verdades bíblicas a nuevas situaciones en nuestra vida. A esas situaciones que a veces no sabemos exactamente qué hacer, pero que a través de conocer la voluntad de Dios vamos a saber: Señor, ¿con quién me caso? ¿Tomo este empleo o no? ¿Vivo en este lugar o no? ¿Hago esto? ¿No hago esto? Poder ser guiado por Él es poder someternos a su voluntad a través de la oración, a través de la palabra. Entonces podremos aplicar sus verdades en nuestro quehacer diario. Y tercero, ¿tú sabías que el 95% de nuestra vida sucede de una manera no premeditada, no planeada? Es decir, el 95% de lo que hacemos, de lo que hablamos, de nuestras decisiones no son planeadas, solo el 5%. Es decir, a veces cuando pecamos no es porque hemos planeado pecar, de un momento a otro terminamos haciéndolo. Reaccionamos, por ejemplo, frente a una agresión, frente a una injusticia. Si reaccionamos bruscamente, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede? La palabra de Dios nos dice en Lucas 6:45, dice la palabra que del corazón del hombre salen ¿qué? Los pensamientos. Dice los hurtos, las fornicaciones, la mentira, la corrupción sale
del corazón del hombre, porque dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Y aquí me muestra un elemento muy importante integrador de esto que hemos estado hablando, y es la importancia de yo estar llenando mi corazón de la presencia del Señor, como lo hablamos ahora 8 días, de estar en su presencia y en su gloria, de estar meditando en la palabra del Señor, que como lo vimos ahora 8 días, es la que renueva mi mente, es la que me da la capacidad de entender la voluntad de Dios. Esa palabra de Dios que es la que nos limpia y nos transforma y nos renueva, la que nos cambia. Entonces, si mi corazón está lleno, si la fuente que es mi corazón está lleno de Dios, ese 95% que sale de mí, esas acciones, esas reacciones, esas palabras, esas actitudes, eso que yo hago, en vez de tener adulterio, fornicación, mentira, engaño, soledad, amargura, temor, miedo, ira, en vez de tener todo eso allí, yo estoy llenándome de la palabra, de la presencia del Señor. Voy a estar sacando del buen tesoro del corazón, estoy sacando para vivir una vida en el quehacer diario, como lo leímos ahora. Podemos ser amables con todos, podemos bendecir a todos, podemos amar a todos. Es decir, sale de nuestro corazón todo en lo que tú y yo hemos estado sumergidos, si hemos estado invadidos de Él, si hemos estado invadidos de su gloria, de su presencia, eso es lo que saldrá de nosotros. Vamos a terminar de leer este pasaje de Romanos 12 y veamos lo que sigue después de todos esos 3 versículos. Mira lo que dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí. Aquí está hablando de una vida que debemos vivir, una vida llena de humildad, de reconocer que realmente, mire, cuando uno ve a un hermano que ha caído, cuando uno ve a veces estas noticias que salen de personas que por causa de sus equivocaciones, de sus pecados secretos, son expuestos en público. A veces como iglesia tenemos una actitud señaladora y enjuiciadora porque yo no soy el que estoy allí. Hace como 25 años, un pastor amigo se fue para Pasto a pastorear, muy joven, soltero también, y como a los 2 años regresó en una angustia. Estaba con él hablando y él estaba llorando, y él me dijo, ese día me decía: Darley, ¿por qué caemos los ministros? ¿Por qué hay pecado? ¿Por qué si lo sabemos? La verdad yo no le supe contestar por qué, pero cuando fui a orar el Señor me dio una respuesta que toda mi vida me ha servido y me ha ayudado. El Señor me dijo: la razón por la cual otros caen es porque cuando otros cayeron, su corazón se levantó en señalamiento, en juicio y en condenación. Y como dice la palabra del Señor, ¿quién eres tú que juzgas a otro? Por cuanto en lo que tú juzgas, tú haces lo mismo. Y yo le dije a este hermano: ¿sabes qué es lo que sucede? Que cuando vemos a otros hermanos que con pecados ocultos, que caen en impureza o que caen en adulterio, luego llegamos nosotros y los señalamos, los juzgamos. Yo tengo en mi corazón en este momento por un gran amigo que en este momento está en una situación muy fuerte, y mi corazón ha estado arrugado, he estado orando, intercediendo, sabiendo que yo no estoy en las mismas que él, solo por la gracia del Señor. Tenemos que aprender a tener gracia hacia los demás. Y aquel que ha caído, como dice la palabra, si tú eres espiritual, restáuralo, ora por él, intercede, pasa tiempo con él si necesita algo, para que sea ganado nuevamente para el Señor. Mira lo que dice la palabra del Señor. Todo eso está hablando luego de la unidad, luego está hablando de la diligencia, está hablando del uso de los dones, está hablando de exhortarnos al amor. Versículo 9, 12:9, Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndonos unos a los otros. En lo que requiere diligencia,
no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos. Practique la hospitalidad. ¿Qué es lo que está hablando ese pasaje? Un cristianismo práctico, un vivir de tal manera que nuestras acciones muestren nuestra fe y nuestro credo, que muestren en lo que nosotros creemos y sobre todo en quién creemos. ¿Cuál es la decisión hoy, pues? Que vengamos al Señor y nos presentemos como sacrificios vivos, que no nos acomodemos más y no aceptemos estados pecaminosos en nuestra vida. No te amoldes al modelo que el diablo te ha dado. Mira, es que tú no puedes con ese pecado, ya tienes que terminar así. Ese pecado oculto, ya no tienes nada que hacer, son 10 años, son 8 años, son 15 años, ya eres así, vas a terminar así. Eso es una mentira del diablo, es una mentira del Señor. Cuando venimos como sacrificios vivos y le decimos: Señor, yo quiero ser ofrecido delante de tu altar, Señor. Dios, quiero que mis manos, todo mi cuerpo, todo mi ser sea rendido delante de ti, Señor. Yo quiero ser una adoración pública para ti, Señor. Yo quiero agradarte en todo a través de la renovación de mi entendimiento. Yo quiero comprobar tu buena voluntad agradable y perfecta. No me conformo más, no me quedo en el estado en que estoy, no me quedo solo recordando cómo era antes. ¿Cuántos hermanos uno habla con ellos? Ay, yo cómo era. A veces veo con algunos de hace 15, 20, 30 años. Ay, hermano, ¿te acuerdas cómo la pasábamos de rico? ¿Cómo orábamos? ¿Cómo compartíamos? ¿Y ahora qué? No, es que mi trabajo, no, es que usted, esa negrita que le tocó muy bueno ese matrimonio suyo, porque usted viera cómo me ha tocado a mí. No, eso es una mentira, eso es un engaño. Es una determinación de cada uno de decir: Señor, me levanto, voy a tu altar como Jesús. Señor, solo muéstrame, esta es tu voluntad, voy a serte fiel, voy a servirte, Señor, porque yo sé que puedo comprobar un día tu buena voluntad agradable y perfecta. Quiero pedirle que te pongas en pie y vamos a decirle al Señor hoy: Dios, heme aquí como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor. Quiero servirte en pureza y en santidad. Yo sé que tú honras a los que te honran a ti, Señor. Yo sé que tú eres un Dios santo que pide santidad. Señor, he creído que yo no he podido ser santo, pero hasta hoy, Señor, con tu gracia, con el lavamiento de tu palabra, hoy quiero estar delante de ti. Vamos a hacer un acto juntos, simbólico y profético. Quiero pedirte, yo quería, como les dije, haga de cuenta que aquí hay todo un altar de sacrificio. Yo te quiero pedir que tú vengas a este lugar como un sacrificio, como un cordero ante Dios, para decirle: Señor, yo hoy vengo como sacrificio vivo y santo ante ti, Señor, me ofrezco. Hoy vengo ante tu altar, Señor, para reconocer mi necesidad, mi quebranto. La Biblia dice, en el Sermón del Monte, Jesús dijo que solo los pobres, poniéndolos de otra manera, solo los que están en bancarrota pueden heredar el reino del Señor. Solo los pobres de espíritu, solo los que reconocen: Señor, es que realmente yo no puedo, Dios. He luchado con este pecado, he luchado con esta reacción, Señor, este mal genio, Dios. Quiero rendirme ante ti, Señor. Dios, esta circunstancia adversa, Padre, ayúdame a ser fiel, ayúdame hoy a entregar, ayúdame hoy, Señor, a rendirlo. Quiero rendir mi vida, rendir mi corazón, rendirlo todo ante ti, Señor. Hay algunos que están tomando decisiones, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, presentamos estas decisiones delante de ti, Señor. Esto es algo personal. Cada uno ore allí delante del Señor, rindiéndote al Señor como sacrificio vivo, Señor. Señor, te ofrecemos nuestro cuerpo, Señor.
Hoy te pedimos perdón. Cada uno pídele perdón al Señor. Si ha ofrecido los miembros de su cuerpo al pecado con sus manos, sus ojos, lo que has hablado, lo que han visto tus ojos, donde han ido tus pies, Señor, nos arrepentimos de toda inmundicia, de toda levadura, nos arrepentimos de todo pecado, nos arrepentimos de todo comportamiento, Señor, en que hemos estado, toda adicción, tal vez, oh Dios, a la pornografía, a la masturbación, al adulterio. Señor, si ha habido una adicción a la mentira, al engaño, Señor, no puedo guardar mi integridad en mis palabras, me comprometo y no cumplo, hablo y no lo hago, Señor. Señor, perdóname, oh Dios, porque he criticado, soy propenso a criticar, a juzgar, a hablar. Hoy, Señor, me arrepiento, Dios. Hoy, Señor, vengo ante tu altar, Señor, como un sacrificio de alabanza y de adoración. Señor, gracias porque a través de tu palabra, Señor, hoy declaro mi mente renovada, Señor. Dile al Señor, renueva mi mente, Señor. Declaro tu santidad sobre mi vida, Dios, tu justicia, siendo mi justicia, Jesús. Tú eres justificación, santificación y redención para mí, oh Dios. Hoy acepto el regalo de ese perdón, Señor, a través de tu sangre preciosa. Declara sobre tu mente pureza, declara sobre tu mente santidad, declara sobre los miembros de tu cuerpo pureza. Hoy declaro en el nombre de Jesús, si tú has venido a confesar tu pecado, hoy declaro el perdón, porque el Señor dice que nos da autoridad para perdonar pecados. Si has sido sometido a la impureza en cualquiera de sus expresiones, hoy declaro sobre ti limpieza, pureza. Todo recuerdo, todo cuadro de recuerdo hoy queda limpio en el nombre de Jesús. Todo poder del espíritu de impureza hoy en el nombre de Jesús lo echamos fuera. Toda impureza en la mente, toda impureza en nuestra forma de vivir en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, declaro, Dios, que me pongo de acuerdo con tu voluntad. La voluntad que tú mandas, la voluntad mando, Señor. La voluntad que tú pides, Señor. Y confieso mi pecado y me aparto, Señor. Hoy confieso y me aparto de toda práctica, Señor. Hoy confieso y me aparto, Señor, de todo pecado, Señor, de toda práctica en el nombre de Jesús. Vamos a declarar esto juntos. Señor, en este día yo declaro que soy justo porque Cristo me hizo justo. Hoy declaro, Señor, que soy santo porque Jesús me ha hecho santo. Hoy declaro que soy perdonado porque la sangre de Jesús fue derramada para mi perdón. Declaro que soy una nueva criatura, una nueva persona, que tengo nuevos pensamientos, que tengo una mente como la de Cristo, que tengo la mente de Cristo. Declaro, Señor, que tengo un corazón que tú me has dado con un nuevo deseo, con nuevos anhelos de agradarte. Señor, que tú has puesto en mí un nuevo espíritu y que tú has escrito tu palabra en mi corazón y que tu Espíritu Santo hará que yo pueda vivir en esa palabra. Soy lo que tu palabra dice que yo soy. Declaro que yo puedo hacer lo que tu palabra dice que yo puedo hacer, y que de hoy en adelante viviré como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti, y que voy a poder experimentar y comprobar tu buena voluntad agradable. Puedo agradarte, Señor. Soy un instrumento
en el cual tú te agradas. Tú te complaces en mí, Señor. Tú te complaces en mi caminar. Hoy, Señor, te doy gracias por nuevamente, Señor, hacerme sentir como ese hijo que soy, amado, amado por ti, que tú te complaces en mí, Señor. Recibe ahora ese abrazo del Señor, ese amor del Padre, recibe ese perdón de Él. No te vas a levantar de aquí con angustia, con condenación. Recibe ahora de parte del Señor esa aceptación como hijo, ese amor. Él lo ha cambiado para contigo, sus planes. Él lo ha cambiado, lo que Él te ha hablado todavía sigue intacto. Él te ve tal y como tú eres delante de Él. Recibe ese amor del Señor. Permite que el Señor te limpie. Él está ahora quitando angustia, condenación, soledad, amargura. Hay un espíritu de soledad y de condenación que está siendo quebrantado ahora. Está siendo libre ahora en el nombre de Jesús. Recibe de parte del Señor su amor, su ternura. Él cantándote a ti, Él ministrándote, y Él te dice hoy: hijo mío, ven, te pongo un vestido nuevo, te pongo un nuevo anillo, dice el Señor. Hoy te viste el Señor de su justicia. Hoy te está vistiendo el Señor como el rey, como la reina. Él te está vistiendo como su hijo. Él renueva tu autoridad. Él renueva tu adoración. Él renueva tu corazón para con Dios. Hay algunos que necesitan oír esto. El Señor no está enojado contigo. Él te ama, Él está complacido contigo. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Lluvia de su amor, de su gracia. Sí, Señor. Vamos a estar un poco más aquí en el altar. Vamos a adorarlo, vamos a exaltarlo. Quizás sin decir nada, solo delante de Él. Si quieres cantar, cantas. Un aplauso a nuestro Rey. Ofrenda de gratitud. Aleluya. Eso somos. Ofrendas vivas para Dios. Dios les bendiga. Dios les llene. Camina como un sacrificio, una ofrenda viva para el Señor. En tu casa, en tu trabajo, donde estás. Dios te bendiga.